4 de marzo del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Francisco Huerta Montalvo, analista político. A un año de las elecciones presidenciales, algunos precandidatos han dado pistas ya de su participación en la carrera presidencial 2021. Sobre las tendencias de derecha e izquierda decide una amplia mayoría ideológicamente independiente. ¿Espera el electorado indeciso un rostro nuevo? Lo vamos a analizar. También estará Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y su réplica a Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Mientras se prepara una consulta popular que elimine al Consejo que sirvió de pivote a la corrupción para cooptar la administración del Estado, y un proyecto de enmienda constitucional en la Asamblea le perdona la vida al Consejo, pero le resta la competencia nominadora. Lo conversaremos. Y además estará Francisco Suet, decano de Emprendimiento, Negocios y Economía de la UES. El gobierno del Ecuador a punto de dejar que venza el plazo para ampliar su plataforma marítima y por ende su frontera económica por el derecho que le da la Convemar al tener espacios sobre la Antártida. Lo revisaremos. Hay preocupación en el sector productivo por la emergencia del coronavirus y sus efectos también en el comercio internacional. El Ministerio de Producción ha detectado ya una reducción del intercambio comercial entre Ecuador y China. Los propietarios de una empresa textil importadora de telas para elaborar prendas de vestir en el Ecuador están preocupados. Consideran que en las próximas semanas podrían registrarse retrasos con la mercadería que viene desde China. Escasez para los meses de marzo y abril, sobre todo, se puede prolongar hasta el mes de mayo. La mayor influencia está en el productor como tal, el proveedor, que no va a tener la capacidad de poder entregar lo que tenía comprometido. Mientras, en una empresa importadora de artículos de decoración ya se siente el remesón comercial tras el coronavirus. Su propietaria dice que es la primera vez que registran un retraso en la llegada del producto. Estamos en espera de los contenedores, las estanterías un poco vacías, usted ve local, también se han ido gastando en realidad los productos que están ahí en exhibición. El problema no es solo con los importadores, sino también con los exportadores. Este martes el ministro de Producción, Iván Ontaneda, reveló que productos como el banano, cacao y camarón tienen una menor demanda. Reduciendo la capacidad operativa en China, no solamente de puertos, sino la operatividad comercial y la demanda en sí de productos, lo que ha ocasionado un problema no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Caterina Costa, presidenta ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que se preparan mesas de trabajo para conocer los problemas que va enfrentando el sector. Con nuestros proveedores, con nuestros clientes locales, de las cadenas que somos parte, ir manejando la situación de forma directa para que amortiguemos las realidades que representa el virus. Dada la situación, la banca pública prepara líneas de crédito entre 1 y 3 millones de dólares para prestar a las empresas que tengan problemas de ventas en China. Se espera que el trámite dure hasta 5 días máximo debido a la emergencia. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buen día a todos. El efecto coronavirus sobre las exportaciones no petroleras se está atendiendo con medidas emergentes y le imprime urgencia a otras medidas, como el acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos y a las exportaciones petroleras comprometidas a China, que a su vez las revende a intermediarios en el mercado de Estados Unidos. Hay que renegociar con China los plazos de entrega de nuestras exportaciones petroleras que el expresidente Correa, con el apoyo de la Marina en Petroecuador, entregó hasta el 2024, dejando al Estado sin recursos. La caída del mercado chino, segundo consumidor mundial de crudo, y del mercado de Estados Unidos, primer mercado mundial al que China revende por intermediarios el petróleo ecuatoriano, es razón suficiente para que los plazos se amplíen al Ecuador, con quien China tiene una asociación estratégica firmada por su presidente en su visita al Ecuador en 2016. Solo con una medida de esa envergadura se puede detener el galope del riesgo país y no con pequeñas limonas que son un maní para la economía del mayor acreedor de los bonos soberanos de Estados Unidos.
La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Estamos a un año de las elecciones presidenciales, aún no hay plataformas definitivas para lanzar candidatos, hay algunos precandidatos que son cohetes que pueden pasmarse en su lanzamiento, explotar en el aire, aterrizar con poder detrás del trono y solo uno va a alcanzar la nube rosada de la presidencia. Cada uno posee su núcleo duro de seguidores, pero decide la mayoría ideológicamente independiente de las tendencias de derecha e izquierda por sentimientos de amor, odio, fantasía o pragmatismo. Francisco Huerta Montalvo, analista político, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mucho gusto. Jaime Nebot, uno de los precandidatos del fin de semana en la península, advirtió a sus seguidores que en un mes tomará una decisión y dio sus argumentos. Escuchemos. No estoy empezando a hacer una carrera. Y por eso digo las cosas con la sencillez que las digo y con la verdad que las digo. Ahora, hay algo que les quiero decir. Y aquí lo dijo el amigo Remachi. Y que yo lo repito ahora. Se necesitó de ser presidente o alcalde. No, no soy presidente y ya no era alcalde. Para servir a los pescadores, no solo de Santa Elena, del país entero. No. Esa es una vocación. Y de esa vocación no me va a sacar nadie hasta que me muera. Eso sí. Se puede hacer muchas cosas sin necesidad de ser funcionario público. Coherentemente, Nebot ha repetido lo que viene diciendo desde hace tiempo. Preferirá entonces ejercer el poder desde la bancada PSC en la Asamblea como un gran elector de la mayor circunscripción electoral, al estilo de León, antes que vivir el glorioso viacrucis y ser presidente sin mesa servida. Definitivamente, eso es lo que está por dilucidarse en este mes. Pero si se tratara de apostar, yo diría que no va a aceptar ser candidato a la presidencia. La situación que vive el país es de las peores en la historia, en todos los aspectos, incluido ahora el coronavirus. Pero mala situación política, debilidad democrática, mala situación económica, ni hablar crisis social y crisis de enfermedad. En esa línea nadie quiere hacerse cargo del país. Debería haber, pero en este instante no lo veo. En entrevista publicada el domingo en El Telégrafo, Jaime Nebot ha asegurado estar dispuesto a hablar hasta con el diablo, por el bien del país. ¿Sería viable pensar entonces en un solo candidato de la centro-derecha apoyado conjuntamente por Guillermo Lasso? Eso es posible, no sé quiénes serían los actores fundamentales de esa alianza, pero sería conveniente que todos los aglutinamientos que puedan darse se logren consolidar. Mismo en el centro, mismo en la izquierda, mejor 3 candidatos y 1 cuarto populista, aunque todos son una mezcla de todo, que 20 candidatos. Guillermo Lasso, 2017, como antagonista opositor del tirano Correa, perdió por fraude del Estado candidato. No es el Guillermo Lasso 2020 con pacto de gobernabilidad con Lenín Moreno al que critica sin convencer. Para que centro derecha no siga dividida y fuera del poder, ¿estaría dispuesto Lasso a algo que hoy parece imposible, ponerse de acuerdo con Nebot en un tercer candidato? Puede ser posible vista la crisis, la magnitud de lo que estamos sufriendo todavía no ha sido asumida por el país con la profundidad que ésta tiene. Por otro lado, es sustantivo tener un Consejo Nacional Electoral que nos dé garantías en el que podamos confiar. El actual, en la mayor parte de sus integrantes, no nos convence, más bien nos da la sensación de que garantiza fraude. Este gobierno ya no es el Estado candidato que busca la reelección presidencial indefinida, pero está en la mayoría del CNE con PSC y Pachacutic. Además, podría apoyar un candidato como el vicepresidente Otto Sonnenhorster, que tendría el apoyo de centro derecha y de la poderosa colonia libanesa con un poder similar
al que los masones en tiempos de Eloy Alfaro. Podría ser que eso ocurra. En el Ecuador se ha visto, como decía el doctor Córdoba, tostar granizo. Así que cualquier posibilidad es una. En esa línea habrá que esperar, creo que este mes será el de las definiciones. Otro gran elector es Rafael Correa, que aglutina un núcleo duro considerable, pero que no puede ser candidato a presidente ni a vicepresidente, porque la función única del vicepresidente es reemplazar al presidente según la constitución que él mismo hizo. Irá con un candidato presidencial que arrastre a la Asamblea una buena bancada apoyada también electoralmente por el voto cruzado con un candidato de derecha. Allí están las dificultades de todas las tendencias. Yo no creo en la posibilidad de la transferencia de votos, ni por parte de Lasso, ni por parte de Nebot, a lo que podrían ser en una gran coalición de centro-derecha, o por parte de Correa a lo que podría ser una candidatura que deviene de él. Valdría decir en el caso de Correa que no se trata de la imposibilidad legal, es la imposibilidad ética de quien cometió el enorme desfalco que ha sufrido la República y de la que tampoco se toma conciencia plena todavía, pero en la campaña va a surgir a plenitud. Recientemente se ha informado que el Consejo Electoral estaría dispuesto a permitir inscribir su candidatura en ausencia, aunque el Consejo que él manejaba, el Consejo Electoral, reglamentó que había que inscribir personalmente las candidaturas. Pero el problema es de que constitucionalmente el vicepresidente solo reemplaza al presidente. Entonces no podría ser candidato. Así es, yo creo que el resto son maniobras que se intentan, como se está haciendo ahora frente al caso Soborno, para dilatar los procesos y tener un poco de expectativa todavía vigente. Pero en la práctica hay prohibición y además por razones de justicia. ¿Se repetirá entonces la figura del gran ausente como la que se dio con Bucaram? Yo creo que a estas alturas de la República ya no. El país tiene cada vez más conciencia de qué hace, qué elige, cómo elige, a quién elige y por qué elige. Y hay que fomentarla. Desgraciadamente ese rol no lo cumplen los partidos, pero desde los medios de comunicación, que aprovecho para felicitar a en sus más de 50 años al servicio de la democracia ecuatoriana, van a impedir que esa condición se dé. Y la izquierda súper dividida, con Pachacuti, Unidad Popular, Izquierda Democrática, socialistas, etcétera, simplemente irá dividida de pie de amigo de otros candidatos, o un candidato de la CONAIE puede capitalizar algo a ese sector. Todo el mundo está buscando a la CONAIE, pero depende de qué plan de gobierno consista esto. Yo no creo que van a entregar sus banderas con facilidad y cada vez divergen de las tradicionales. En temas como el ambiental, el Ecuador necesita utilizar sus recursos naturales de la mejor manera posible, pero no dejarlos bajo la tierra. Y hay muchos que tienen una oposición cerrada a la posibilidad de la minería. Considero y coincido que cerca de las fuentes de agua esto no debería permitirse, pero en otras zonas de la República, como ocurre en el mundo, podría ser un rubro que nos ayude a salir de la crisis económica. Pero la CONAIE tradicionalmente ha tenido incluso varios candidatos o han apoyado a Lucio Gutiérrez o a Rafael Correa, pero fundamentalmente tienen una convicción ideológica firme, a diferencia de otros grupos, es de izquierda y por eso sus planteamientos son siempre los mismos. Pero sin embargo la mayoría que elige no es de izquierda ni de derecha, es simplemente vota por la sensación del momento. En esas circunstancias, ¿cómo se proyectaría la figura de un líder de la CONAIE en un año de protestas sociales? Tiene votos, evidentemente las encuestas así lo reflejan, pero no tienen mayoría. La República quiere caminar en otras direcciones. Más bien la CONAIE debería conciliar para que parte de su programa de gobierno esté acogido por un candidato con posibilidades de victoria. Francisco Huerta, gracias por acompañarnos en Contacto. Encantado. Estefi. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y su réplica a Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sobre una lucha anticorrupción que no se fortalece. Manténgase en nuestra sintonía.
un espacio pluralista. Para ver, Y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo. Con el análisis de los acontecimientos. Para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo. Más allá de la noticia. Con Alfredo Pino Argote y Stephanie Spin. Lenin Artieda y Samantha Mora. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por Ecuavisa. Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también. Ya se han presentado más de 113.000 firmas en el CNE, una iniciativa para impulsar desde la ciudadanía una consulta que busca eliminarlos, que busca eliminar el Consejo de Participación. Usted lo preside desde agosto. ¿Ve motivos para seguir sosteniendo un consejo con la experiencia que ya han tenido? ¿Qué tanto han podido hacer en cuanto a designación de autoridades en lucha anticorrupción? Gracias, Steffi, por su pregunta. Debemos entender que este no es un tema personal ni subjetivo. Hay una sola verdad y no verdades a medias. La ley, la Constitución y más de 5 millones de ecuatorianos en las últimas elecciones manifestaron que debe existir este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con estas competencias. Ahora, si ustedes me permiten, por favor, la legitimidad, por primera vez en la historia del Ecuador desde que se funda en 1830, tenemos un consejo independiente. Ahora 8 personas que se autodenominan el Comité de la Institucionalización del Ecuador, entre ellos 2 ex miembros del Consejo Transitorio, pretenden desconocer la voluntad de 5.700.000 ecuatorianos que se pronunciaron en las urnas. El pueblo es absolutamente sabio. Y permítame hacer una pequeña reflexión con un testimonio de una de los integrantes de este comité, por favor. El Consejo Transitorio es un órgano fundamental en la función de transparencia y control social. El Consejo es un órgano extremadamente peligroso para los efectos de defender la democracia de nuestro país. Permítame poner la primera parte, por favor, para que los ciudadanos vean qué decía el ex consejero. Bueno, pero antes de eso, tuvimos aquí a Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, estuvo aquí en Contacto Directo cuando hablábamos justamente de un tema de lucha anticorrupción, hablábamos sobre las facultades que tiene el Consejo y dijo lo siguiente. Un gobierno que se va en medio seguramente de la farándula político-electoral, donde todos hablarán de la lucha contra la corrupción, alguno por allí repetirá el discurso que hay que cortar la mano a los corruptos, una comisión internacional que no han hecho sino su reglamento de funcionamiento, una secretaría gubernamental que no ha avanzado ni desde el tiempo del señor Granda o de la doctora Ordóñez, que estuvo bajo esa responsabilidad, y que ahora tenemos un delegado, un representante que de lo que se conoce estuvo cercano al bufet de Alexis Mera, de tal manera que allí nos parece que no vamos a avanzar mucho. Y tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que nos estamos olvidando que no es más que una estructura que lo que ha hecho es estatizar a la sociedad. Y entonces vedurías por aquí, vedurías por allá, participación supuesta de la sociedad, pero todo queda en lo mismo. ¿Cuál es su réplica? Bueno, quiero manifestarle al doctor Rodas que esto no es un tema subjetivo. Las encuestas en la actualidad, y quiero aprovechar para agradecer a los ecuatorianos, en la gestión que tengo el honor de presidir al nuevo Consejo de Participación hace 6 meses, hemos pasado del 3% de aceptación al 36% de aceptación. Esto no es algo discrecional o vísperas de elecciones que cualquier político o ciudadano pretenda utilizar como plataforma política para las próximas elecciones. Esto es importante que sepan que es necesario los contrapesos importantes, y el Consejo de Participación es un contrapeso para modernizar la democracia, un contrapeso donde el poder ciudadano tenemos los ecuatorianos. ¿Qué pasaría si desaparece el Consejo de Participación? Ok, hablemos de eso justamente, es decir, reemplazando? ¿cómo está funcionando ese contrapeso? Porque eso es lo que le interesa a la ciudadanía, más allá de las encuestas, porque el papel aguanta todo, y una cosa es en qué momento se dieron también esas consultas cuando se le dijo al pueblo, oiga, con un consejo que está integrado así, ¿prefiere que se integre de la otra manera? Ok, que ahí fue la pregunta. Y luego una pregunta en la que se dice, ya que se va a escoger, ¿a quiénes son o a quién escoge usted para que integre ese consejo? Es decir, seamos claros en cómo se ha consultado. Ahora lo
que se plantea es, ¿sirve o no este consejo? ¿Hay que eliminar o no a este consejo? ¿Por qué? Y de ahí la pregunta a usted como presidente de este consejo, porque el contexto de esa conversación era que en los últimos meses o años es desde la sociedad civil, es desde las organizaciones como la Comisión Anticorrupción o portales periodísticos o investigaciones periodísticas internacionales que se ha revelado gran parte de las tramas de corrupción en este país. Ustedes tienen la facultad, entre sus facultades está el de la lucha contra la corrupción. ¿Qué han hecho, por ejemplo, en estos 6 meses que suben en esa estadística? Mire, con $7.700.000 de presupuesto que hemos solicitado, el doble al Ministerio de Finanzas, este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está observando 684 millones en obras públicas, cerca de 7.000 millones de dólares de embedurías ciudadanas, en denuncias ciudadanas. Hemos recuperado la credibilidad del pueblo ecuatoriano. ¿Pero qué han encontrado en esas vedurías? No hablemos de estadísticas. ¿Qué han encontrado? ¿En qué han podido decirle a la ciudadanía estamos luchando contra la corrupción en estos casos? Cuando el Consejo de Participación, a través de las investigaciones, recibe y concreta acciones fundamentales, que hay indicios de responsabilidad, motivamos ante los órganos competentes, como lo hemos hecho con 2 casos fundamentales en la Fiscalía General del Estado, 2 casos emblemáticos. Un tema es la deuda pública y el otro es la refinería de Esmeraldas. Y estamos trabajando permanentemente, porque hay que recordarle al pueblo ecuatoriano que existe una Comisión Nacional Anticorrupción, una Secretaría de Transparencia creada por el Ejecutivo, que nosotros respetamos. Claro, pero estamos de acuerdo. A ver, la el único organismo popular y el único organismo legal que está dentro de las competencias legales y constitucionales es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por primera vez es electo por el voto popular. Que tienen esas facultades y la importancia de eso. Yo insisto en esos casos porque usted me habla de un caso en el que han insistido deuda pública. Nada nuevo, ni que hayan investigado, ni que se haya incentivado necesariamente desde el Consejo, o la refinería que se supo hace más de 4 años, o más todavía. Es decir, en este país, aquí no nos hemos enterado de qué está pasando con las coimas de Odebrecht por la justicia, sino por el escándalo internacional. No nos hemos enterado de las coimas de Petroecuador porque decidieron cogerlo, sino porque aparecieron en los papeles de Panamá. No se han enterado del caso Sobornos porque una justicia independiente quiso investigarlos. Eso vino después. Por eso es que cobra tanta importancia que organismos ciudadanos puedan cumplir su rol en la lucha anticorrupción. Pero el Consejo de Participación, ¿qué casos importantes ha impulsado desde esta línea? No me refiero solo a sus 6 meses de administración, evidentemente. En general, ¿podemos decir que está cumpliendo sus facultades? Por ejemplo, estamos nosotros ahora con el tema de la salud haciendo vedurías a 101 hospitales que están por nombrar las máximas autoridades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Stephanie Spin. Esta es una responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos. El Consejo de Participación Ciudadana está liderando estos cambios y son los medios de comunicación, son los periodistas independientes, la ciudadanía, los que deben integrar estas comisiones multidisciplinarias que nos permitan modernizar la democracia, que nos permitan transparentar todo. Hay una palabra gigantesca que se llama corrupción y a esa palabra hay que eliminarle inmediatamente. Los ecuatorianos, la tercera vía, porque hace un momento tuve la oportunidad de escuchar al entrevistador y decía que ya la izquierda ha tenido sus aciertos y sus desatinos, así como la derecha sus aciertos y los desatinos. Es momento de la tercera vía, la de los ciudadanos, la de construir conjuntamente todos un camino de transparencia y de honestidad. Y estos fundamentos están en la Constitución y tenemos el derecho y tenemos la obligación, este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de hacerlo. La riqueza del Ecuador alcanzará cuando todos eliminemos la corrupción. No se necesita más créditos internacionales, se necesita eliminar la corrupción. En esa línea de eliminar la corrupción pueden estar y coincidir con usted hasta los políticos y hasta algunos de los corruptos. La cosa es cómo, más allá de lo que se llega a decir, lo van a hacer. Es decir, no basta de voluntad, sino de que el proceso funcione. Y en su caso, en el Consejo de Participación, ustedes pueden ser parte procesal en los casos que están investigando. No solamente decir, aquí está este caso, aquí impulsamos, aquí estamos haciendo la veeduría, sino estamos siendo parte procesal. Es gracias a lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que se han podido evidenciar este y algunos otros casos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Uno de los casos emblemáticos que aquí se anunció, como esa comisión internacional con expertos internacionales, valga la redundancia, de Naciones Unidas, que vinieron
y se dedicaron a hacer los reglamentos, la normativa, y después Naciones Unidas no pasa vergüenza. Cuando se dan cuenta que van a depender del gobierno, que no tienen los recursos necesarios o que no van a poder investigar, que era lo que se pedía, se dan la vuelta y se van, como ya se fueron, no sirvió para nada. Y un consejo como el de participación, ¿qué hizo sobre eso? Este nuevo Consejo de Participación no solamente estamos haciendo acciones de veedurías y observatorios, hemos tenido la oportunidad de representar al país como jefe de misión en la ONU en diciembre, en Abu Dhabi, y hemos pronunciado un criterio nacional de lucha contra la corrupción. Aquí se necesitan acciones concretas y el único organismo legalmente constituido, fundamentado en la Constitución, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por primera vez en la historia somos independientes. Ahora sí se puede llamar con independencia y con el respaldo de la votación popular. Por eso yo invito a los ciudadanos y a todos los organizaciones sociales para que se sumen en nuevas observatorios, la designación del nuevo superintendente de ordenamiento territorial, para demostrar que cuando se actúa con transparencia, con honestidad, sí hay cómo hacer las cosas correctamente, concretamente y objetivamente. Sí se puede cambiar el país a corto plazo. Es la voluntad del pueblo ecuatoriano, es la voluntad de todos. Estamos cansados de los políticos tradicionales, de que pretendan utilizar espacios de poder mancillando el buen nombre de las personas y de las instituciones. Aquí no es un tema de la institución, aquí ha sido un tema de las personas y lo estamos demostrando no solamente el presidente del Consejo de Participación, todos los consejeros principales, todos los consejeros alternos y la institución, porque hay gente muy valiosa, Stephanie, y el país debe conocer que ahora este resultado de las estadísticas del 3% al 36% no es otra cosa más que trabajo con independencia. Es la posición del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. A usted, 7:31. Vamos a una pausa. Al regresar estará Francisco Suet, decano de Emprendimiento de la UES. El Ecuador está a punto de perder la ampliación de la plataforma marítima hasta las 350 millas por indecisión del gobierno. Regresamos con ese tema. No se vaya. Francisco Suet, decano de Emprendimiento de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Estamos cerca de que vence el plazo para que el Ecuador, como miembro de la Convemar, amplíe a 350 millas la plataforma marina. ¿De qué depende esta decisión? ¿Quién es el responsable? El responsable inmediato es el ministro de Finanzas, quien tiene que autorizar la adquisición, el crédito público que conlleve aquello, o la autorización presupuestaria para que los recursos en el orden de alrededor de 70 millones de dólares puedan ser utilizados para la adquisición de este buque. Y por cierto, debo de añadir de inmediato que existen ofertas de varios países. Este sería un tema típico para financiación gobierno a gobierno, que más o menos en forma típica lo que ofrecen es entre 8 años y medio, 9 años o 10 años para el pago completo de la obligación, con el típico periodo de gracia, y en uno de los casos que conozco, la inversión inicial, que sería el 15% del valor del buque, que es alrededor de los 70 millones, a 10 millones de dólares tendría que ser pagados después de 2 años. En otras palabras, quiero añadir que ni siquiera causa problemas con el flujo de caja. Bueno, eso sobre el problema en sí, pero veamos los antecedentes. La Marina Nacional tenía un buque oceanográfico que hacía anualmente navegación a la Antártida. ¿Qué ocurrió con ese buque? ¿Cómo debe estar equipado? ¿Para qué se debe equipar un buque oceanográfico? El buque oceanográfico de aguas polares es un buque, no es un rompehielo, pero es un buque que tiene la capacidad para poder navegar en aguas polares y tiene la instrumentación debida y requerida, todos los sonares, las boyas, todos los aditamentos técnicos que se requieren para hacer los estudios de las aguas y de las superficies submarinas que tiene que hacer la exploración. El buque Orión
Es una embarcación que tiene más de 40 años desde que fue comisionado allá por el año 1980. Y a estas alturas, pues en realidad ya ha cumplido su vida útil. Podría ser utilizado para estudios más cortos, para prácticas más cercanas a la ribera, al litoral, pero lo que requiere el país es justamente tener y contar con este recurso científico. Ahora, este recurso científico, ¿qué es lo que debe cumplir respecto a la plataforma submarina para que el Ecuador pueda ampliarla? A ver, la CONVEMAR, la Convención del Mar, a la cual el Estado ecuatoriano se adhirió en septiembre de 2012, le da la opción al país de probar que la plataforma submarina, que hoy en día está en las 200 millas náuticas al exterior de las costas ecuatorianas, pueda ser ampliada a 350 millas. Eso de ahí significa en kilómetros cuadrados aproximadamente 260.000 kilómetros cuadrados de un patrimonio adicional que el país tendría para evidentemente poder aprovechar todo aquello que es de superficie, todo es submarino, todo lo que... Pero veamos primero, digamos, qué es lo que tiene que hacer el buque oceanográfico. El buque oceanográfico tiene que recaudar la información y apoyar cualquier tipo de estudio que se tenga que hacer para probar en materia de geofísica, en materia de hidrografía, en materia de geología, que existe una continuidad geológica entre el Ecuador continental, su actual plataforma submarina y la extensión esta de las 350 millas. Hay 3 cordilleras submarinas que en principio ya han comprobado que existe esa continuidad y en consecuencia lo que hay que hacer ahora, y esto es lo que manda justamente la CONVEMAR, hay que recaudar toda la información. Pero hay un plazo para eso, hay un plazo. Sí, el plazo es 10 años desde el momento en que el país se adhirió a la CONVEMAR, que en este caso es fue el 24 de septiembre de 2012, lo que nos lleva hasta similar fecha en el 2022. Ahora, ampliar la plataforma marina, como quedó dicho, significa extender 260.000 kilómetros cuadrados la frontera económica del Ecuador, es decir, el doble de su actual extensión territorial. ¿Qué riquezas naturales pueden yacer en esa plataforma? ¿De qué manera nos beneficia económicamente? Bueno, por ejemplo, Alfredo, en forma recurrente existen las noticias de que las flotas chinas vienen acá y se posicionan justamente en puntos que una vez que nosotros tengamos esa plataforma ampliada, no lo podrán hacer por consecuencia de la CONVEMAR. Tenemos todos los recursos ictiológicos, la pesca de aguas profundas, la pesca de aguas someras. Tenemos el cuidado de un activo importante como es el océano, que es el activo más importante que tiene el planeta. En materia de todos los estudios que se requieran para analizar el calentamiento global, para tener ideas correctas respecto de lo que puede pasar, por ejemplo, los riesgos de tsunami. O sea que inmediatamente esta digamos, medida apoyaría la nueva ley de pesca en la cual se establecen regulaciones más duras contra la pesca ilegal en nuestro mar. Sin lugar a dudas, es un complemento al desarrollo de la industria pesquera, al desarrollo eventual de una industria minera submarina, por ejemplo, que se pueda desarrollar, ciertamente a apoyar la presencia o la continuación de la presencia del Ecuador en el Tratado de la Antártica. Llevamos 40 años en este tema, hemos establecido una base científica, la base José Vicente Maldonado, se han hecho los trabajos
científicos que se requieren para mantener no solamente la presencia del país, sino para ampliar el conocimiento de lo que es la ciencia y la ciencia polar, y para tener, por cierto, el acervo y la posibilidad de reclamar. Ahora, para todo eso, en la Antártica. Falta entonces la decisión del gobierno, del presidente y del ministro de Finanzas concretamente. Y la decisión del ministro estaría ayudada por este crédito blando que existe para adquirir un buque de esta magnitud, de esta capacidad y este costo. Sí, la preocupación, Alfredo, es una preocupación del problema de caja que tiene el fisco. Este no es el caso ahora, de ninguna manera. Lo he explicado, si existe financiamiento, si ese financiamiento establece que en los próximos 2 años lo que hay que desembolsar es 10 millones de dólares. Pero esa sería una propuesta, además tengo entendido que habría otras. Sin El lugar a ministro dudas. tenía la obligación de buscar en el mercado internacional otras alternativas, en las relaciones bilaterales también. Sin lugar a dudas, tiene que hallar la mejor fórmula y la que más convenga con la transparencia debida. Lo que ocurre es que, mira, aquí se ha perdido mucho tiempo. Ya durante el gobierno anterior se estableció lo que se llamaba en ese entonces la Secretaría del Mar. Se le quitó la competencia a la Armada. Y esta Secretaría del Mar de todas maneras llevó adelante una serie de proyectos e iniciativas, incluyendo un evento que significó la visita de la comisión esta, que es la que tiene que calificar y votar a favor del reclamo del país para ampliar la plataforma a 350 millas. Hicieron unos estudios preliminares, pero esto es algo que tiene que ser permanente. Esto es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, y el gobierno de Moreno ha descuidado absolutamente todo esto de aquí, ¿no? Y hoy en día está mientras se construye un buque, porque un buque toma 2 años construir, entonces estamos en ese punto. En todo caso, está en manos del gobierno, que ofrece todos los días dinero para todo, y que en este caso es una inversión que sería útil para el país a largo plazo. Francisco Ruet, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuaremos rayándole la información en Contacto Directo.